Hola, profesora. Muy buenas noches. Profesor Graciano, buenas noches. ¿Cómo Muy está? buenas noches. Muy bien. Es un gusto verla por aquí, ¿eh? La verdad, nosotros nos veíamos allí en Bogotá, ahora usted llega aquí a Guadalajara. Ah, Muchas gracias. Buenas noches para todos. es un gusto tener aquí la maestra arquitecta Catalina Maeduque. La presento muy brevemente para luego cederle la palabra para su intervención. La maestra Catalina es arquitecta por la Universidad Nacional de Colombia y máster en vivienda social y colaborativa por el Politécnico de Milán y especialista también en gerencia de proyectos. Actualmente es profesora de planta en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Ha realizado su práctica de maestría en la Fundación Housing Social en Milán y ha tenido una experiencia de colaboración en Housing Lab con el desarrollo de diversas iniciativas en el hábitat colaborativo. Ha tenido experiencia como docente en la maestría en arquitectura de la vivienda de la Universidad Nacional de Colombia y ha sido directora o es directora de posgrados de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Bocayá, donde ha coordinado el Centro de Asesoría, en Vivienda y Urbanismo. Para mí es un gusto tenerla por aquí, profesora, la verdad. Le agradezco mucho de haber aceptado nuestra invitación. Espero que podamos tener su texto para la próxima publicación del libro. Y sin más preámbulos, pues le dejo la palabra agradeciéndole mucho su tiempo. Gracias. Muchas gracias, profesor Graciano. Muchas gracias para la invitación. Muchas gracias para todas y todos. Eh, y por esta introducción, puedo compartir la pantalla y así vamos al tema. Bien, entonces yo quisiera hablarles. Ahí ya están viendo la pantalla. Sí. 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 Eh, Bien, gracias. Yo quisiera hablarles de la vivienda colaborativa. Esta presentación la he denominado Vivienda colaborativa, estrategias de gestión participativa en la vivienda contemporánea. Hace parte de un proyecto de investigación que estoy desarrollando en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, donde estoy vinculada en este momento como profesora de planta, como decía hace un minuto profesor Graciano. Entonces, siéntanse la libertad de hacer preguntas, de interrumpir, de opinar también. Eh, Espero estar dentro de los tiempos que hemos hablado. Entonces, esta presentación eh, está dividida en 5 partes. La primera parte son premisas generales o a qué me refiero cuando hablo de vivienda colaborativa. Luego, los espacios comunes, los objetos comunes, el diseño de servicios y al final una hipótesis más con una de índole proyectual. Para hablar de vivienda colaborativa empiezo hablando de dos conceptos que son hábitat y proximidad. Y el, el concepto de hábitat, eh, pues tomo como referencia y pensador Heidegger, ¿no? Que en su texto Construir, Habitar y Pensar se pregunta qué significa construir o qué significa habitar, cuestionando un poco que el verbo habitar lo hemos perdido, ¿no? En este sentido de habitar, haciendo como la relación con las palabras en alemán, actualmente está más relacionado con el construir más que en el habitar. Y hace la relación con una palabra, que es la palabra vecino, que es aquel que habita en proximidad, como, como esa relación del habitar más cercana que tenemos actualmente dentro del significado del hábitat. Y por otro lado, la proximidad, la proximidad la tomo, ay, la proximidad, perdón, que se me pasó la palabra. No, ya. El concepto de proximidad lo tomo a partir de la teoría de Ezio Mancini, diseñador italiano, que en su libro
Habitar la proximidad plantea justamente que la proximidad es un sistema donde, donde la relacionalidad y la proximidad con el otro permite construir comunidad. Él escribe este libro, Habitar la proximidad, donde se plantean diferentes aspectos desde la innovación social, desde el significado de diseñar y construir comunidad, de colaborarnos, de encontrarnos, donde más allá del concepto de la ciudad de los 15 minutos, desde una perspectiva funcionalista, propone una relación de cercanía, de relacionalidad y proximidad. Y por eso este punto de hábitat y proximidad me permiten introducir un poquito esta charla para hablar de la vivienda colaborativa, porque entiendo que la vivienda es mucho más allá que el diseño, ¿no? El diseño espacial, el diseño arquitectónico, y tiene también dos aspectos que están en la relación de lo social y la gestión, sobre lo que voy a hablar en estas diapositivas, bueno, en estos minutos. Entonces, como premisa general para hablar de vivienda colaborativa, me remito al siglo III antes de Cristo, en la ínsula romana, ¿no? El significado de lo que era la ínsula romana, y los espacios comunes eran los espacios de la vida de todos, ¿no? La calle por un lado y por otro lado la escalera era como un espacio de agregación y el baño, que era un espacio público, un espacio común. Si pasamos un poco más adelante en el tiempo, en otro lugar, aquí la maloca indígena, la maloca también es una representación de un espacio donde lo común congrega, es un espacio de agregación de los indígenas. O el familisterio en Roma, ¿verdad? Este espacio, este proyecto construido en 1870, 1860, 1870, que era un poquito un laboratorio de ideas que pretendía crear una comunidad donde todas las personas vivían en un lugar, una finalidad y una intención de relaciones, interacciones que incluso van más allá de lo social hasta lo económico e ideológico. Un poco más adelante en el tiempo, en 1930, los kibbutz en Israel, ¿cierto? Como espacios de habitación colectiva y de habitación social. Las comunalcas en Rusia, 1920, como una forma de respuesta de vivienda frente a una situación social eh, específica en Rusia para 1900, para la época de 1918, en la que las personas vivían en estos espacios un poquito sin las condiciones adecuadas. Y así, digamos que a partir del desarrollo de las comunalcas en Rusia también, se diseña y se construye el Narcotim como un proyecto de vivienda que, como nosotros pues, sabemos, hemos estudiado, es el punto de partida un poco para este proyecto que conocemos y hemos estudiado bastante desde la arquitectura, que es la unidad de habitación de Marsella. Y Le Corbusier, traigo, digamos, esta linealidad de los proyectos de vivienda colectiva, pero no es solamente vivienda colectiva, sino vivienda donde la colectividad está potencializada por la posibilidad de tener espacios comunes. Y cuando hablo de la unidad de habitación de Marsella, pues es importante pensar en cómo Le Corbusier pensaba que en las plantas séptima y octava del piso de viviendas habría una galería comercial, ¿cierto? Habría tiendas, oficinas, un pequeño hotel, como unos espacios que, citando la investigación de Beatriz Alborg, dice que estos espacios son parte de la extensión de la vivienda y responden a las necesidades funcionales del habitante en el edificio. Es decir, más allá de estudiar simplemente las unidades de vivienda, pues trasciende a estos espacios comunes y dentro de la investigación que se plantea y de la perspectiva de Corbusier para este proyecto,
Era la idea un poco del transatlántico, ¿no? Como este edificio que está en medio de un lugar que puede ser Marsella, pero digamos que también habría podido ser en otro lugar, como un edificio que funciona en sí mismo, ¿no? Que tiene los servicios, que tiene los equipamientos dentro de sí mismo para quien habita el lugar. Y si hablamos de uno transatlántico, pues muestro aquí unas imágenes de un transatlántico, ¿cierto? Un transatlántico, de estos grandes, esta imagen de los grandes transatlánticos de la Belle Époque, donde estaban estos espacios de espectáculos, estos espacios de salón de baile, los espacios de comedor, todos estos espacios que buscaban crear escenarios de lo colectivo, más que espacios de lo individual. En lo individual, pues es verdad que existían los dormitorios, pues existen, pero con una importancia pues menor que los grandes espacios de lo colectivo. Y los dormitorios pues resultan siendo más unos camarotes pequeños a los que, claro, hay un servicio a la habitación, eh, pero no eran los espacios fundamentales, ¿cierto? Resultan siendo como más unas células y unas cápsulas más pequeñas. eh, el baño pompeyano hace parte también de esta realidad que existe como idea del transatlántico, donde el baño es un espacio de la colectividad, las piscinas, el estar como en torno al baño, incluso la imprenta hace parte de las características o de los aspectos que se reconocen de la vida del transatlántico, ¿no? Como una forma de comunicación de ese lugar donde también se puede contar e informar qué eventos va a haber, qué actividades en específico va a haber, como esta logística, o llamémoslo, esta gestión de un lugar en específico que es el transatlántico, como en una vida en un lugar en específico. Así pues, los tres círculos que presentaba hace un momento de diseño social y gestión no son más tres elementos sueltos, sino que se unen entendiendo la vivienda como un sistema en el que los espacios comunes están relacionados, permitiendo desde el diseño arquitectónico y la gestión, una interacción social en unos espacios que fomentan la colaboración, donde se permiten unas iniciativas que tienen unas dinámicas, que tienen una organización, donde hay una gestión, el desarrollo social y una consolidación de redes. Entonces, desde esta perspectiva, se podría empezar a hablar de los espacios comunes como un tema fundamental de las características de la vivienda colaborativa. Entonces, así llegamos a esta segunda parte que son los espacios comunes. De nuevo me vuelvo para atrás en la historia y llego a esta imagen que es una ilustración de los baños del Imperio Romano, ¿no? Como el baño era un espacio social, era un espacio de encuentro, algo diferente a la imagen y a la realidad de baño que conocemos actualmente, ¿cierto? También el comedor, el, el hecho de cenar como un espacio de encuentro que estaba relacionado también con el baño, ¿no? Después de las termas, entonces como durante todo esta como ritual del baño llega el ritual de comer y eh, en muchos momentos de la cotidianidad, si pensamos, esto se ha transformado e incluso se ha perdido, ¿no? Comer dejó de ser un espacio de encuentro, como un ritual de estar juntos y de compartir con el otro como el comedor, y esto se ha perdido, se ha modificado, se ha transformado también de acuerdo a las dinámicas de la sociedad y pues, de la población actual. Estas ilustraciones muestran un poco lo que significaba el comedor, ¿no? Como este momento más de relajación, casi donde las personas se ven acostadas en torno a una gran mesa, eh, como un momento como de gran disfrute con los otros, ¿no? Incluso pues se ven en las ilustraciones
unas personas que tocan y que tocan música y bailan mientras están en torno a la comida. Y me pregunto hasta qué punto el comedor sigue siendo o ha cambiado como un espacio común de la vivienda o requiere una nueva observación. También la lavandería históricamente ha sido un espacio comunitario, un espacio público, ¿cierto? Si vemos esta ilustración de la imagen inferior, esta ilustración muestra lo que significaban las lavanderías del siglo XIX, eh, o como estos espacios de agregación donde existía una sociabilidad principalmente femenina, ¿cierto? Que buscaba crear un espacio de encuentro en torno al agua, en torno a la simbología, de estar como un espacio en su momento de liberación. Y fue, digamos que tradicionalmente un espacio reconocido como un espacio comunitario, un espacio de colectividad muy importante, que también hizo el crecimiento de las ciudades. La cocina tomó aquí la imagen del proyecto de investigación de Ana Pujanet, de su investigación que se llama Vivir sin cocina, es una imagen, la que está a la izquierda abajo, eh, que muestra cómo es en la vida en torno a la cocina, ¿cierto? Hasta qué punto la cocina como espacio común ha sido un escenario de agregación, de nuevo, y de colectividad con otras personas que son diferentes, ¿cierto? Entonces, a este punto, podría traer esta forma de explicar o de ejemplificar lo que significa la vivienda colaborativa. The European Network for Housing Research plantea la vivienda colaborativa como un sistema que permite la consolidación de lazos sociales, donde la solidaridad entre residentes es una forma de vida que implica el apoyo mutuo, la autogobernanza y la participación activa. Es decir, que la vivienda colaborativa no es simplemente una sumatoria de edificios o simplemente vivienda colectiva donde hay espacios comunes, sino que se piensa como un sistema que permite interacciones de las personas a partir de la activación de los espacios comunes y que permite y propone un cambio de sistema y de mentalidad frente a la vivienda colectiva que actualmente se desarrolla con una serie de núcleos y de células independientes a, a un mecanismo de un sistema que sugiere que haya espacios comunes, objetos y servicios comunes que puedan llegar a crear lazos y fomentar lazos de apoyo mutuo y de beneficio mutuo también de las personas que habitan en un lugar. Entonces, para entender esto habría que entender las diferentes escalas también de la vivienda y entender que no necesariamente todo es privado, pero tampoco todo es absolutamente público, ¿cierto? En esta gradación de lo privado y lo público, donde tenemos unas unidades de habitación más pequeñas que yo aquí he denominado vivienda, luego una serie de espacios semiprivados, ¿cierto? Que hacen parte de una vecindad, de una cercanía. Luego, unos espacios semipúblicos que están relacionados un poquito más hacia la calle, digamos, hacia el, la proximidad como con la calle, con lo urbano. Y los espacios que son definitivamente públicos, ¿no? Como que son espacios de plazas, restaurantes, son definitivamente públicos. Pero esta gradación de espacios semiprivados y semipúblicos permite pensar en los espacios comunes como una gran potencialidad para vivir la colectividad en la vivienda colaborativa. Ya hace un siglo, este ilustrador, William Heath Robinson, hacía estas ilustraciones que desde mi perspectiva son muy sugerentes porque eh, las ilustraciones están hablando una forma de vivir, una forma de interactuar
más allá de mi propio espacio, ¿no? Como que se rompen los espacios de lo privado para encontrarse con el otro. Esta también es una ilustración, también de William King Robinson, que en su utopía, digámoslo así, que puede llevar a la ilustración, permite encontrar y entender otras formas en las que se podría llegar a imaginar la vivienda, entendiendo espacios comunes, entendiendo servicios comunes y recursos comunes, ¿cierto? Sin embargo, la realidad es otra, ¿no? La realidad que vemos, la realidad de la vivienda colectiva actual. Estas son unas imágenes del proyecto de 100.000 viviendas gratuitas en Colombia, en 3 lugares diferentes, en Cartagena, Bucaramanga y Cartagena de nuevo. Cartagena y Bucaramanga son 2 ciudades que tienen un clima bastante fuerte. Cartagena está sobre la costa Caribe, a nivel del mar, con una humedad relativa bastante alta. Y estas imágenes cuentan un poquito una desconexión con el territorio, ¿cierto? Unas imágenes que hablan de una realidad que desconoce la calidad en términos ambientales, en términos cualitativos, sino que están pensados en términos mucho más cuantitativos y de repetición, y que tanto en viviendas como en repetición, en serie, como estas que vemos acá, como vivienda multifamiliar, pues la historia no es diferente. Este es el proyecto, la imagen de la izquierda hace parte del proyecto de Hogares Soacha, muy cerca de Bogotá, en Cundinamarca, un proyecto de 26.000 viviendas, todas en bloques de 5 pisos, sin espacios comunes, sin usos mixtos o usos diferentes, donde los espacios centrales están pensados en el vehículo, o el proyecto que vemos a la derecha, que es el proyecto Plaza de la Hoja en Bogotá. Es un proyecto ganador de un concurso de vivienda, que si bien fue diseñado con espacios comunes, que son los espacios que vemos en el primer piso, eh, abiertos, vacíos, se quedaron vacíos, porque no basta tener espacios comunes si no existe una gestión. Entonces, actualmente este es un proyecto con aproximadamente 400 viviendas, eh, donde todos los espacios comunes que fueron pensados están vacíos y están cerrados con unas rejas porque nadie los puede usar. Entonces, la realidad pues, me hace pensar y me hace cuestionar sobre diferentes posibilidades más allá como de estas utopías un poquito que presentaban en las ilustraciones, cómo esto podría llegar a ser una, una oportunidad, ¿cierto? También para mejorar la calidad de vida del proyecto de vivienda colectiva en realidades pues cercanas como Bogotá, o como puede ser también Guadalajara, o también pues tantas ciudades latinoamericanas, donde los proyectos de vivienda colectiva pues padecen de problemas y de muchas veces, pues hablo más de Bogotá porque conozco un poquito más la situación en Colombia, donde la construcción de vivienda colectiva resulta ser más de intereses privados y de intereses por rentabilidad económica más que por bienestar final como vivienda social real. Mm, y teniendo este panorama de la realidad de lo que está construido actualmente y lo que se está construyendo, estos 2 proyectos que acabo de mostrar, Hogares Soacha se terminó de construir hace 6 años, son proyectos relativamente recientes y no es muy diferente lo que se está construyendo en este momento, ¿no? Eh, y digamos que planteando esta perspectiva de la realidad, pues me permito abrir un nuevo capítulo que se llama Los objetos comunes, ¿cierto? Y quería mostrarles esta imagen, porque esta imagen es de un libro de colegio de primaria y muestra cómo se pensaban los modos de habitar hace algunos años, ¿no? Ya décadas. Y si nos damos cuenta detalladamente, hay una cantidad de objetos
que ya no se usan dentro de los modos de habitar, y que incluso estas imágenes eh, también nos cuentan que la vivienda, en la unidad de vivienda también ha cambiado. Por ejemplo, hay objetos como la radio como un objeto, el disco compacto, el video como cassette, las cartas, el teléfono. Si nos damos cuenta, todos esos objetos actualmente ya no tienen la misma vigencia que tenían hace 2 décadas. Y eso me hace pensar hasta qué punto eh, los objetos, tanto de lo individual como de lo colectivo, pueden llegar a pensarse y a repensarse, entendiendo y potencializando los mismos espacios que habitamos, ¿cierto? Todos estos objetos que están alrededor no necesariamente determinan los modos de habitar, o podrían llegar a serlo, pero no necesariamente todos los objetos que vivimos y estamos acostumbrados a que los objetos de alguna manera caracterizan modos de habitar, podrían llegar a mejorar el modo de habitar colectivo, no solamente el modo de habitar individual. Y así eh, surgen imágenes como una lavadora con secadora, un computador, un wifi, un video beam, un taladro, que son objetos que probablemente de estos, hay algunos que cada uno de nosotros tiene en su casa, pero no está dicho que todos usemos un taladro, por ejemplo, todos los días, todas las semanas, ¿no? Eh, o un video beam, o una máquina de coser, ¿cierto? Son objetos que hacen parte de la domesticidad, pero podrían llegar a ser objetos de lo común, ¿no? Por eso los llamado los objetos de lo común. Y en la medida que los objetos puedan salir de la casa, eventualmente también hay algunas actividades que se puedan salir de la casa, ¿cierto? Como estudiar, trabajar, hacer ejercicio, encontrarse con amigos, lavar ropa, bailar, son actividades que, si bien se pueden hacer en la casa, pueden también hacerse en estos escenarios semipúblicos o semiprivados, ¿cierto? Que van más incluso hacia lo público, no necesariamente a lo privado. Entonces, para entender la vivienda colaborativa, digamos que la he abordado desde hasta el momento como de los espacios comunes, ¿cierto? Como de la importancia de la existencia de los espacios comunes, los objetos comunes que pueden llegar a activar y darle mejor uso y función a los espacios comunes que ya se han creado, y también la forma de llevar a cabo, digamos, esta colectividad como servicios colaborativos, es gracias al diseño de servicios colaborativos. He puesto esta imagen, es una ilustración de una cocina, porque es una analogía. eh, Creo que la vivienda se debería poder gestionar un poco como una cocina, ¿no? Donde hay unos tiempos, hay unos espacios definidos, hay unas herramientas, hay unos movimientos, y cada cosa está en su lugar, ¿no? Mantiene un orden, necesita una gestión, y gracias a esta gestión y a este orden, pues funciona lo que está pasando en la cocina. Y así surge esta pregunta de investigación, y es: ¿qué estrategias, herramientas y servicios se pueden utilizar para potencializar comunidades colaborativas en los entornos de vivienda social para favorecer un escenario de cuidado y proximidad? Volviendo un poquito a esta imagen que veíamos hace unas diapositivas, de el escenario de Plaza de la Hoja, que tiene espacios comunes, pero que están vacíos, ¿no? ¿Cómo se podría, a partir del diseño de servicios, potencializar este escenario? Entonces, el diseño de servicios es eh, pues una parte del diseño que estudia las dinámicas de las personas, y a partir del reconocimiento de unas necesidades y unos problemas específicos, propone y plantea unas soluciones, ¿cierto? Entonces, esto implica reconocer quién vive en el lugar, qué dinámicas tiene, qué necesidades tiene, qué saberes tiene,
para poder llegar a crear interacciones también reales entre las personas en los lugares existentes. Esto es un ejemplo de un proyecto de Fundazione Housing Sociale en Milán, donde los escenarios de colaboración activan realmente espacios comunes y surgen espacios como espacio de cuidado para niños, acompañamiento de tareas, laboratorio para niños, huertas, intercambio de saberes con adultos mayores, niños o personas con movilidad reducida, eh, espacios de tareas, salas de herramientas para crear artesanías, espacios de aprendizaje, espacios de emprendimiento, todos estos a partir del entendimiento, de la comprensión de los espacios comunes, de las necesidades y de quién habita el lugar, ¿no? Esta es como la tercera pata del triángulo que les mostraba inicialmente, como las relaciones sociales funcionan a partir de la gestión y también del diseño espacial. Algunos ejemplos de servicios colaborativos que pueden haber, esta imagen que estamos viendo hace parte de la investigación El arte de vivir insieme, que es del laboratorio Housing Lab Milán, y plantea diferentes, es como un diagnóstico de los servicios actuales que existen en diferentes espacios de vivienda colaborativa en Italia. Entonces, por ejemplo, cursos deportivos o una niñera compartida, bicicletas compartidas, incluso hay algunos proyectos de vivienda que tienen un carro compartido, ¿cierto? Un carro eléctrico que yo puedo como reservar en un horario específico porque es el horario que me sirve, y es un carro que es de todos, ¿cierto? No es de nadie, pero es de todos. Lo mismo con las bicicletas compartidas, eh, préstamo o alquiler de herramientas o instrumentos para arreglar las propias cosas. Entonces, todo este tipo de relación de servicios permiten relacionamiento de las personas de acuerdo a las necesidades. Y para llegar a esto, pues hay una serie de herramientas y de instrumentos de diseño de servicios a los cuales me he aproximado. Estas imágenes que estamos viendo hacen parte de la tesis de maestría que desarrollé la tesis que hice durante la maestría, y muestran una serie de imágenes, de herramientas e instrumentos que se utilizan o utilicé para identificar cuáles eran las necesidades reales de un tema específico, para después llegar a proponer un servicio colaborativo, ¿cierto? Escenario similar a lo que se podría llegar a desarrollar en este momento con el tema específico de la vivienda colaborativa, entendiendo los servicios colaborativos en un espacio físico específico como la vivienda colectiva, entendida no solamente como un proyecto arquitectónico. De hecho, esta imagen me llama la atención, me gusta porque resalta en verde lo arquitectónico, que es apenas un renglón de todo el proyecto total, ¿no? El proyecto total tiene que ver mucho con la proyectación social, la proyectación y la gestión del proyecto, eh, y lo arquitectónico resulta ser apenas un renglón, pero muchas veces, eh, incluso dentro de los proyectos que se desarrollan como los que les mostraba aquí hace un rato en Colombia, llegan a ser 26.000 viviendas que ni siquiera tienen diseño arquitectónico, sino que resultan ser más proyectos de construcción, ¿no? Entonces se reduce todavía más el, el tema de lo arquitectónico, pero se desconoce lo social y se desconoce la importancia de crear nuevos modelos de gestión que permita traer también a nuevos actores, nuevas voces, y que favorezcan la gestión total del proyecto, sin que esto signifique que los proyectos de vivienda no tienen una ganancia económica para un promotor, que es lo normal que quiera tener, ¿no? Entonces, algunos ejemplos: este es un proyecto que se llama Chini Cambiamento en Milán,
Es un proyecto que nace como un proyecto de vivienda social en Milán, que incluye servicios, pero más allá de lo arquitectónico, de nuevo, porque este es un concurso arquitectónico, son los servicios que están en torno y con los que fue pensado para que la colaboración dentro de los espacios construidos sea favorable, ¿no? Sea viable. Estos son algunos ejemplos de las herramientas o instrumentos que se utilizan para el diseño de servicios colaborativas, de crear espacios de intercambio, intercambios de libros, intercambio de tiempo, desarrollo y diseño de actividades comunes. Y esta imagen, bueno, les hago devolver unas imágenes atrás cuando les mostraban el transatlántico, la idea de la imprenta, ¿no? Como de el periódico del transatlántico, ¿no? Esto que me permitía crear espacios y comunicar espacios, comunicar actividades y comunicar momentos que se están desarrollando, pues esto es un poco una forma en la que se puede reelaborar y recrear, rediseñar esas ideas de comunicación también, de intercambio en la vivienda colectiva actual. Otras herramientas que se utilizan, como la página de internet o una plataforma o una aplicación, pues digamos que la tecnología también está un poco al servicio de entender la gestión de esos espacios comunes. Algunos ejemplos de proyectos que están construidos en el mundo que en este momento funcionan como vivienda colaborativa, con Housing Scribble en Berlín. Esto es un proyecto donde las zonas, donde todo el proyecto de vivienda fue pensado en la colaboración, en la colectividad, en crear estos espacios donde las personas se puedan encontrar y puedan, no sé, ver una película o hacer un cineforo o hacer una obra de teatro. Los espacios, dentro de los espacios comunes de este proyecto, hay una sala de herramientas donde las personas pueden bajar y utilizar la carpintería o utilizar no sé, los espacios para arreglar cosas y para hacer artesanías y arreglar sus propios muebles. Este proyecto se llama el Edificio San Fernando de Cali, es de arquitectura para la gente, un colectivo de arquitectos que está creando un modelo de gestión a partir de la vivienda por asociación, creando un nuevo modelo de gestión, no sé si lo conocen, y cómo a partir de un nuevo modelo de gestión se pueden llegar a pensar y a rediseñar proyectos de vivienda. Dentro de la vivienda colaborativa es un mapa más amplio. Dentro de la vivienda colaborativa está el cohousing. El cohousing es una parte de todo lo que puede llegar a ser la vivienda colaborativa. Muchas veces se entiende como vivienda colaborativa solo cohousing o solo co-living, y en realidad es mucho más amplio. Y el cohousing es uno de esos ejemplos, ¿cierto? Donde también hay unos espacios comunes, hay unos locales comunes, hay unas intenciones comunes, y actualmente pues existen varios proyectos, muchos proyectos que están pensando que la relación y la interacción social es muy importante para que la vivienda logre este equilibrio entre lo social, el diseño y la gestión. Otros ejemplos, el Hunziker Areal en Zurich. Este proyecto también tiene zona de lavandería, tiene zonas comunes, abiertas, flexibles, que permiten el encuentro. El Sargfabrik en Viena es uno de los primeros proyectos que se desarrolla desde una cooperativa, la cooperativa de habitantes encuentra el predio, gestiona, desarrolla todo el proyecto. Tiene una gran cantidad de tipologías de vivienda por lo mismo, porque ha sido un proyecto que nace de la gestión de los habitantes incluso antes de que llegue un promotor externo. También la aborda en Barcelona. Es un proyecto que seguramente conocen ya, pero que aquí lo presento y lo destaco porque hay un modelo de gestión muy interesante que se acerca y se aproxima a lo que significa la colaboración en la vivienda, incluso hasta el momento en el que las personas pueden llegar a construir el edificio en el que están viviendo. Ya estoy
casi terminando esta presentación y esta una de las últimas imágenes que les quiero mostrar es el proyecto de Local Community Area de Rikem Yamamoto. Es un proyecto académico, esto no es un proyecto arquitectónico, pero que representa también con una ilustración una gran cantidad de dinámicas y interacciones que sugiere que deberían existir en la vivienda, ¿no? Donde el espacio común no se limita al primer piso, sino que sube a los segundos, terceros pisos, donde existen espacios de interacción en altura, donde los límites de lo privado, lo semiprivado, lo semipúblico y lo público son muy ricos, muy amplios, ¿cierto? Con una gran cantidad de matices que permiten la sociabilidad, que permiten la interacción, que permiten la relacionalidad, la proximidad, volviendo también al punto de partida de la premisa, que permiten el habitar, encontrar en el otro, en el vecino, en el que está al lado, como una riqueza en la proximidad. Y como qué hacer para que el espacio, aquí en Colombia se llama el salón comunal. Esta es una imagen que podría poner 200 imágenes iguales de salones comunales que se resultan ser unos espacios vacíos, un poquito insípidos y con una gran cantidad de sillas rimas. Es como este sello de la silla de plástico eh, fabricada industrialmente, pero que no tiene pensado ni una gestión, ni el espacio, ni los recursos o los objetos que podrían llegar a potencializar la vida realmente de la comunidad en estos espacios colectivos. Y cierro con esta imagen, con esta frase que dice: ¿por qué la arquitectura y los arquitectos, a diferencia del cine y los cineastas, muestran tan poco interés por la gente durante el proceso de proyecto? Porque son tan teoréticos y tan distantes de la vida en general. Esta es una frase tomada del libro Habitar de Yucatán Palazzo, y la imagen es igualmente sugestiva desde mi punto de vista. Es un performance de Domenech en el 2018, interviene el pabellón de Barcelona habitándolo, ¿no? Como una imagen que un libro, una revista de arquitectura tal vez no quisiera tener, eh, porque pues no es como esa imagen de lo habitado, donde están las personas que tienen unos ritmos y tienen unos tiempos, y tienen objetos y tenemos formas de habitar, que la vivienda no está solamente como en el espacio físico, en la arquitectura perfecta, sino en para quién diseñamos y para quién habitamos. Algunas referencias bibliográficas y pues este es mi correo electrónico. También quedo como a disposición pues de comentarios, de cualquier duda que surja también a partir de esta conversación, pues con mucho gusto también me pueden contactar eh, a mi correo electrónico. Creo que me demoré menos o no sé si está bien dentro de los tiempos. Vamos muy bien. Esto es lo que les quería contar. Muchísimas gracias, profesora Catalina. La verdad ha sido muy, muy intensa y muy llena de puntos, ¿no? Puntos muy importantes de esta plática, ¿no? Por un lado, ¿no? El tema, pues, de las premisas, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Hemos transformado, pues, este tema, pues, de la vivienda colectiva, entendiéndolo o simplemente desde un punto de vista del construir más que del habitar, ¿no? ¿Y qué quiere decir habitar? Esto es, digamos, incluso un tema que yo traigo, ¿no? Y siempre con mis estudiantes, ¿no? Incluso porque los mismos arquitectos, pues, nos acostumbran cuando hablamos de las personas a hablar de usuario, ¿no? Y no de habitante, ¿no? Y yo creo que sea un error fundamental porque la arquitectura al final, y mucho menos la arquitectura de la vivienda, pues se usa al final, se transforma a
fenomenológico, ¿no? De construcción de recuerdos, de comunidad, básicamente pues de la construcción de una vida, ¿no? Por lo tanto, esta voluntad, ¿no? Que tenemos que cultivar y esta educación, ¿no? Que tenemos que cultivar de entender otra vez el habitar en todos sus matices, ¿no? Y volver a habitar. Incluso me gustó mucho, ¿no? Cuando matizó el tema, pues, del significado de la palabra vecino. Pues es vecino, es mi vecino porque vive en mi proximidad, ¿no? Y este vivir en mi proximidad, ¿no? Va mucho más allá, de una cierta forma, por lo que se puede entender de su presentación, va mucho más allá de una cercanía espacial, sino también es una cercanía porque formamos, digamos, de una cierta forma, ¿no? Esta comunidad que muy bien ha retratado, ¿no? En esta evolución de los tipos y de los modelos, pues, de vivienda, ¿no? Desde la época de la antigüedad y hasta las últimas, ¿no? Y a veces pensamos que, pues, es que casi parece que no hemos aprendido nada de los ejemplos de la historia, ¿no? Porque cuando uno ve estos ejemplos, 26.000 viviendas, y no sé ni siquiera cuántos son, 26.000 viviendas, proyectadas por la misma mano, porque se veía, digamos, el mismo, la misma mente, ¿no? Atrás de este proyecto, donde allí otra vez, ¿no? Se recupera, por así decirlo, su premisa, ¿no? Que ya nos vamos por la construcción más que por el habitar, porque ¿quién habita ahí? Es decir, al final es un habitar muy estéril, ¿no? Porque entendemos que el habitar es mucho más que estar dentro de tu vivienda. El habitar tiene que ver con todas estas cuestiones, ¿no? De la cual habla este fantástico Ezio Manzini, ¿no? En su texto. Es decir, el habitar tiene que ver, pues, con el comprar el pan, con el socializar, con el ir al médico, con ir a la iglesia, con el estar en la plaza y también, pues, estar en la vivienda, ¿no? De hecho, citó por ahí una tesis doctoral que yo tuve el placer de leer, increíble, la Kitchenless City, o sea, la ciudad sin cocina, ¿no? De Anna Pujaner, donde al final ahí pone todos unos ejemplos súper interesantes de Estados Unidos, los famosos aparta-hotel, ¿no? Que eran esos edificios donde justamente pues tú tenías este departamento que incluso podía crecer, o sea, tú podías incluso tener, por cómo estaba conformado el edificio, podías rentar 50 metros, 100 metros o más metros, y al final era el mismo edificio que te brindaba determinadas funciones, ¿no? Que si el restaurante, que si el gimnasio, que si esto, que si el otro. Pudimos incluso encontrar, estudiando la tesis de Anna Pujaner, encontrar como unos panfletos, ¿no? Que explicaban cómo era el edificio. Y otra cuestión interesante que en esos edificios, en esos apartahotel, y todo nace con el famoso Waldorf Astoria, ¿no? Había diferentes tipos de habitantes, ¿no? Entonces el habitante como más humilde, por así decirlo, y luego ya la persona como más reconocida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante, ¿no? Su punto de vista, profesora, ¿no? Cuando habla del hecho que, pues, que la vivienda colectiva no es simplemente un hecho arquitectónico, es decir, lo que construimos, el espacio que construimos, más bien el espacio que construimos, de una cierta forma, lo podemos entender como el catalizador, la herramienta o el soporte para que luego se desarrollen de una forma positiva, si es que lo hacemos bien, ¿no? Unas buenas dinámicas, digamos, de lo social, ¿no? Sociales. Claramente, para que el diseño y el social se pueda desarrollar de manera armónica, pues también necesitamos involucrarnos en la gestión, ¿no? En esta gestión a veces tan tediosa, que es a las instituciones públicas le hace decidir por eliminar los espacios comunes porque no sé cómo gestionarlos, ¿no? Y por otro lado, ya terminando, viendo estas fotos que puso al final, ¿no? De esos espacios que muchas veces los arquitectos ponemos dentro de los edificios, las famosas amenidades, ¿no? Porque nos piden amenidades, que al final, pues, hay muchas amenidades, pero muchas veces ni siquiera se usan estas amenidades, no se viven, ¿no? Pero dicen que nos ayudan o les ayudan a los de venta, pues, en vender el edificio. Para cerrar, digamos, como esta pequeña aportación, creo que de estas palabras, ¿no? De esta plática que nos dio, ¿no? Aprendemos también una cuestión, ¿no? Que al final es un tema, de una cierta forma, que por un lado aprendemos a habitar, ¿no? No nacemos sabiendo habitar, aprendemos a habitar, por lo tanto tenemos como este rol de entender cuántas formas de habitar hay, ¿no? Si estamos acostumbrados a ver que solo hay una forma de habitar, a lo mejor estamos descartando la posibilidad de que hayan otras 450, ¿no? Y allí se veían un poco en esos ejemplos que usted
proporcionó profesora, incluso de la borda, ejemplos como conocidos de amigos. Claro que hay otras formas de vivir, hay otras formas de entender la comunidad, de una cierta forma de formar unas familias alargadas, ¿no? Donde nos cuidamos, ¿no? Y que por otro lado, abro y cierro paréntesis, a veces nos vinieron muy bien en la época del COVID, ¿no? Porque al final yo cuido a alguien y hay alguien que me cuida a mí, ¿no? Y por lo tanto, pues terminar diciendo, como usted bien remarcaba, pues que la vivienda no es una sumatoria de espacios, ¿no? O sea, la vivienda y la dimensión de lo colectivo, o sea, si la vivienda no es una sumatoria de recámaras, podríamos decir que la vivienda colectiva no es un apilamiento de departamentos, ¿no? Más bien es un concepto, ¿no? Que tiene que ver con lo social, con lo colectivo, que tiene que ver con la otredad, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos llevamos, ¿no? Entre todos. Realmente, incluso, quiero decir, muy atractiva la presentación. O sea, la verdad, todos estos dibujos y estas formas de representar la arquitectura y estas reflexiones a partir incluso de obras que ni siquiera de arquitectos son, ¿no? Tenemos libros de primaria, ¿no? Nos hacen reflexionar mucho. Y cerrando con Mies. Mies que decía, pues, que el problema no es tanto construir una arquitectura moderna, la construyó, es Pabellón, ¿no? O sus otras obras. El problema que decía Mies es que no existe el habitante moderno, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues como habitantes, pues vamos a atender, vamos a sacar unas sillas a lo mejor de dudable calidad encima, pues, del basamento del pabellón, pero es que así vivimos, ¿no? Por lo tanto, nada, muchísimas gracias por su presentación, profesora. La verdad, creo que ha sido muy, muy buena y personalmente me ha encantado poder escuchar. No Muchas sé si gracias, maestro Graciano. no sé si hay Eh, otras preguntas aquí o aportaciones, porque creo que fue muy densa la plática. Entonces, estaría bien como pregunten. A mí me sigue sorprendiendo el suceso que se presentó en Plaza de la Hoja, en Bogotá, en el que ya habiendo superado el tema de crear espacios públicos, espacios de convivencia, se vuelvan obsoletos, se vuelvan ya sin vida. Cuando en otros proyectos en los cuales no te permiten, no puedes crear esos espacios comunitarios, lo requieren tanto. Entonces, hace unos momentos hablábamos de cómo si permutas metros cuadrados de un lugar a otro, sería ideal hasta permutar espacios comunes de un espacio a otro, ¿no? Porque muchas veces no todos los terrenos te permiten crear, por su dimensión o su ubicación o el contexto, un espacio comunitario público que no tenga a su alrededor, pero donde sí se permite, no lo aprovechan. Dices, ese tema puede ser un tema político, puede ser un tema económico, social o cultural, no sé, pero sí es algo que duele imaginar que no se pueda dar vida en esos espacios. Y por otro lado, Catalina, maestra, la verdad es que felicitaciones, me encantó mucho la presentación. muchas gracias, Ramón. Eh, Quisiera hacer dos comentarios uniendo lo que dice Ramón y lo que dice el profesor Graciano. Pues de nuevo, muchas gracias por los comentarios. En esta idea de pensar los espacios comunes como espacios vacíos, el profesor Graciano hablaba del cuidado y de la otredad. Yo creo que esto es fundamental, entender el cuidado como en la proximidad, eh, donde más allá del, exactamente del apilamiento, existe otra persona que es diferente o que es no sé, como diferente a mi forma de actuar. Y así como al parecer en la forma de construir hemos retrocedido en el tiempo, yo diría que también hemos retrocedido en la forma de estar con el otro. O sea, en Colombia, por ejemplo, la vida de barrio es reconocida como una dinámica muy espontánea, donde antes uno iba al vecino y le pedía una taza de azúcar, ¿no? Como, o será que le puedo dejar a mis niños 2 minutos y yo vuelvo, voy a la tienda y vuelvo. Esto se ha desaparecido a tal punto que uno encuentra a alguien en el ascensor y no sabe cómo se llama El y lo saludo. desconoce, no lo conoce. Entonces, hemos ido también para atrás en esas dinámicas Sí. que eran espontáneas,
naturales también en Latinoamérica, que parece que ahora es algo como impensable. Entonces, en ese que hemos retrocedido no solo en lo constructivo, sino diría yo también en lo social. Y retomando un poquito el comentario de Ramón, es doloroso que en un proyecto como Plaza de la Hoja los espacios comunes que ya están construidos eh, estén desocupados por problemas políticos. Problemas políticos porque no se ha logrado encontrar un mecanismo donde el espacio, la gestión del espacio, de nuevo, no sea un problema, sino que sea una oportunidad. De hecho, parte del proyecto de investigación que estoy empezando busca proponer una estrategia, una herramienta para que esos espacios en específico empiecen a cobrar una vida y una función en un espacio que ya está construido, ¿no? Entonces, pues de eso se trata también. Excelente, sería ideal poder encontrar una solución a ese espacio. Ya les ¿Alguien contaré. Claro que sí. alguien más quiere aportar algo, Liliana? Sí, sí, yo quería hacer una pregunta, doctora. A ver, ¿cómo? No sé si de repente no lo pude ver o se me pasó en la presentación. ¿Cómo, justo por el proyecto que acaban de mencionar, ese que se quedaron los espacios comunes proyectados vacíos sin uso, existe una metodología para determinar el tipo de espacios comunes o servicios a plantear dentro de un proyecto de vivienda colectiva? Esa es una, o sea, el tipo de servicio. O sea, si yo quiero plantear un conjunto residencial, un proyecto de varias, no sé, pues más de 100, 200 unidades, ¿cómo determino yo cuál sería el servicio ideal o el equipamiento ideal que yo debería poder colocar en ese conjunto? Y segundo, ¿cómo lo dimensiono? Porque entiendo que definitivamente, dependiendo de la cantidad de viviendas, es la cantidad de equipamiento o amenities, como decía Graciano, que debería colocarse. ¿Hay alguna metodología que uno pueda usar para, para equivocarse menos, no? Eh, no conozco específicamente si existe una metodología cuantitativa. Yo podría aproximarme más a la respuesta cualitativa, es decir, reconocer para quién estoy diseñando. En la medida que yo logre identificar quiénes van a ser los habitantes, pues me puedo aproximar con un poquito mayor certeza de qué necesidades pueden llegar a tener. Es decir, si el proyecto de vivienda está ubicado en un sector cercano a universidades, es muy probable que haya muchos estudiantes universitarios y las necesidades que tienen los estudiantes universitarios son diferentes a las necesidades que pueden tener mayoría de niños. Entonces, identificar el contexto geográfico es fundamental para entender las determinantes, las necesidades que tiene una población específica. Por otro lado, la flexibilidad es fundamental, porque si yo hago un espacio que sea solamente con mesas fijas en concreto para jugar ping-pong, por poner un ejemplo, pues esos espacios no sirven más que para jugar ping-pong. Mientras que si yo tengo espacios que sean flexibles, que permitan mecanismos, que tengan mobiliario flexible también, o espacios para guardar mobiliario, pues esto me va a permitir que puedan ser usados bien sea por niños en las tardes o por adultos mayores en una clase de baile en la mañana, y en la noche de repente ese espacio se convierta en un salón de formación en idiomas. No sé, estoy como poniendo ejemplos. Entonces, la flexibilidad es fundamental. También incluso la flexibilidad espacial. Si yo tengo un espacio grande que se pueda dividir en 2 o 3 espacios, pues me permite que funcione de diferentes formas. Si es un espacio que se divide en 3 pequeños, puedo tener 3 talleres al tiempo, puedo tener 3 actividades al tiempo, pero si necesito una reunión de más personas, pues lo abro y puedo tener mayor agregación.
Dentro del reconocimiento de la población es importantísimo identificar, ojalá idealmente, en la fase del proceso proyectual, posibles habitantes y reconocer también sus saberes. Entonces, por ejemplo, hace poco estuve en un proyecto y alguien me contaba que era ornamentador y tenía equipos de ornamentación en su casa. Había construido las lámparas, las camas, todo lo tenía hecho pues con metales en su casa y tenía las máquinas de ornamentación empacadas en una bolsa y metidas en un rincón porque no tenía un lugar para trabajar la ornamentación. Y conocer, como ejemplo, ¿no? Conocer una persona que tiene saberes en ornamentación, en carpintería, pues me permitiría a mí imaginarme que en estos espacios comunes podría haber un taller de ornamentación, un taller de carpintería, un taller de costura, y también imaginar, cuando hablamos del modelo de gestión, imaginar otros actores que pueden llegar a estar interesados en la gestión de estos espacios, que no dependa solamente del típico administrador de condominio, sino que haya un actor tercero, ¿no? Entonces, como un centro de formación que esté interesado en gestionar estos espacios, en mejorar, en formar a las personas que van a vivir ahí, en crear espacios de formación, de emprendimiento, ¿no? Que al mismo tiempo finalmente se benefician también las personas que van a habitar, no solamente en su calidad de vida, pero también en términos económicos. Entonces, creo que para diseñar el tipo de servicios, yo creo que se necesita tener en cuenta esos tres aspectos. Es muy interesante esto, profesora, que estamos comentando, ¿no? El tema que sí, realmente pues no hay una receta sobre cómo, por así decirlo, pudiéramos medir cuántos servicios y qué servicios dar, ¿no? A una comunidad dentro de un edificio. Por un lado, digamos que muchas veces nuestros edificios, o por lo menos así yo lo interpreto aquí en México, estos edificios empiezan a tener como estas amenidades forzadas, ¿no? Que si el gym, que si el coworking, que si esto, que si lo otro. Porque claro, porque al final la ciudad está tan dispersa que si yo quiero ir a un gym, pues a lo mejor el gym que está a mi lado de mi casa no me gusta como calidad y al final tendré incluso que tardarme 10 o 15 o media hora en el coche, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué hago? Pues la pongo en el edificio. Pero muchas veces, por lo que yo entiendo, por mi punto de vista, muchos de esos edificios tienen estas amenidades para cumplir con algo que la ciudad no está cumpliendo. Es decir, esta riqueza que tiene una ciudad, ¿no? Compacta, etcétera, de tener toda esta vida y esta posibilidad de escoger, ¿no? Si quiero irme a este gimnasio o al otro y los dos están a 200 metros de distancia, pues claro, ¿qué hago? Pues tengo mi gimnasio, ¿no? Rara vez, visitando muchos de esos edificios, yo he visto esos gimnasios con personas. Es decir, con una población de 200, 300 personas en el edificio, que tú veas una persona, dos que estén en el gym, pues a lo mejor ya es mucho, ¿no? A lo mejor he ido, he pasado en horarios pues que no tenían mucha afluencia, ¿no? Pero por otro lado, sí creo que es importante, como usted bien comentaba, tener como dos premisas. Una claramente es este diseño flexible, ¿no? Porque pues, realmente es que nosotros, por mucho que estudiemos, ¿no? El contexto social, etcétera, realmente no sabemos quién va a vivir allí. Y no sabemos quién va a vivir allí en el momento que el edificio salga a la venta o la renta, o sea, en el momento cero, que se inaugura, por así decirlo, y menos de aquí a 10, 15, 20 y 30 años, no lo sabemos, cambian muchas cosas en la ciudad. Por lo tanto, la flexibilidad, digamos, de una cierta forma, nos da como un margen, ¿no? Del hecho, pues, que el edificio pues, pueda responder a diferentes tipos de habitantes. Claramente, por otro lado, ¿no? Como usted comentaba, sería muy importante, antes de dar esta solución, entender un poco el contexto, ¿no? Trabajar con el texto, o sea, con lo que ya existe en el barrio, en la colonia, con ese sentimiento a lo mejor más o menos identitario de la gente, ¿no? Y luego llegar a los ejemplos como, entre comillas, más extremos, donde pues nosotros nos unimos en una cooperativa, ¿no? Y decimos, ¿saben qué? Pues nosotros pues vamos a vivir juntos, a nosotros nos gustaría que
nuestro edificio tenga una planta baja con una cocina enorme, porque nos gustaría 3 veces por semana cenar todos juntos allí, ¿no? O tener una grande biblioteca, ¿no? O sea, incluso funciones que uno no, como desarrollador o como arquitecto no pensaría, ¿por qué esta comunidad quisiera una grande biblioteca, ¿no? A lo mejor, claro, si nos ponemos de acuerdo, porque somos todos académicos, ¿no? Vecinos, etcétera, pues vamos a hacer una biblioteca entre todos, ¿no? Sería un gozo increíble, ¿no? Bueno, hasta un cierto punto, porque los académicos luego somos muy celosos de nuestros libros, ¿no? Entonces, no sé hasta cuánto estaríamos dispuestos en compartir. Pero a lo que voy es que sí, ¿no? Dependiendo siempre incluso de cómo nace el proyecto. Claramente, vuelvo a lo mejor a reiterar el mismo concepto, que tenemos incluso como arquitectos, pues este rol también de una cierta forma de educar o de hacer entender que hay otras formas de habitar, ¿no? Podemos acercar como mundos que aparentemente pudieran ser muy lejanos, pero construyendo lazos a lo mejor se vuelven como más factibles, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, sí, no hay una receta para poderlo hacer. Las desarrolladoras, desafortunadamente, esta receta la tienen y por lo tanto te dicen, ¿no? Cuántos metros cuadrados de gym tienen y si el gym, qué máquinas tienen que tener y todas esas cuestiones, pues que ellos bien saben, ¿no? Entonces, pues eso sí es muy lamentable. Y es delicado también porque muchas de estas amenidades son de tendencia. Entonces está la tendencia de el coworking, está la tendencia simplemente como una forma de nombrar los espacios, pero que pierde realmente el sentido de lo que significa. Co-living, en realidad el co-living nació como en Inglaterra porque había personas que estaban buscando vivir juntos, ¿no? Como en su concepto real y absoluto del término. Y ahora co-living en realidad es un hashtag que se utiliza para vender. Entonces, creo que es importante tener precaución y cuidado sobre estas tendencias también de las amenidades con las que se está también como haciendo el marketing de los proyectos, que resultan ser muchas veces estos espacios vacíos, sin personas, o incluso desocupados, ¿no? Como sin ni siquiera sillas porque no alcanzó el presupuesto para remover. Y luego que las personas no los pueden usar porque no hay una gestión detrás de esos espacios que permita realmente el uso adecuado de una agenda de estos espacios que podrían llegar a ser supremamente ricos y provechosos, ¿no? Reflexionando sobre cómo se llaman esos servicios, se llaman amenidades, ¿no? O sea, servirían para hacerte la vida más amena. Cuando, pues, el lugar que debería de ser más ameno es la ciudad, ¿no? Entonces, se debería de trabajar, pues, pensando en esta relación que la vivienda no termina, ¿sí? Donde es la pared del edificio o la puerta, sino que tiene que contaminar de domesticidad, por tanto, de amenidad, ¿no? Lo que es la ciudad. Y al revés también, ¿no? Pero bueno, es por esto que estamos aquí. De acuerdo. No sé si alguien más quiera preguntarle algo a la profesora. No, gracias. Muy bien. Entonces, pues, profesora, muchísimas gracias por su intervención. La verdad, pues, la hemos apreciado muchísimo. Nos da muchos puntos, pues, de reflexión. Gracias por estar aquí con nosotros. En Colombia es 1 hora más, por lo tanto, pues, está un poco cansado. Pero nada, esperamos volverla a ver pronto, profesora. Muchas gracias, profesor Graciano, por la invitación. Muchas gracias a todos por el tiempo. Me alegra que les haya gustado lo que les compartí. Y con mucho gusto, ojalá la próxima vez nos veamos presencialmente. Yo voy a Guadalajara con todo gusto. Perfecto, la vamos a invitar aquí. Gracias, profesora. Hasta Muchas luego. gracias. Bienvenida a la Gracias. J.